Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Beltrán tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Le quería decir a la portavoz socialista, porque ya entienden que me cuesta mucho no entrar cuando lo que realmente quiero saber es ese argumentario que se van pasando todos cada día que intervienen uno a uno. Podían cambiarlo algún día. Y también le quería hacer una referencia, en este caso al señor Gutiérrez. Buenos días, gracias por estar hoy aquí. Al señor Gutiérrez, que con respecto a las palabras que le ha dicho la portavoz socialista diciendo no sé qué hace usted aquí, que sepa que se lo dice a todos los que vienen. Y luego muchos de ellos han acabado imputados. No digo que usted sea el caso, pero muchos de los que han venido, Ábalos, Coldo, la señora Pardo de Vera, etcétera, han acabado imputados. Por lo tanto, eso demuestra que esta comisión de investigación tiene su motivo y su razón de ser, porque lo que hace es fiscalizar las actuaciones de los poderes públicos. Como bien ha dicho la portavoz socialista, eso es lo que hacemos y lo que hoy vamos a hacer con usted, y por eso ha sido y es tan pertinente su comparecencia hoy aquí. Vamos a ver, señor Gutiérrez, entiendo que para usted es incómoda esta situación, pero debo referirle que su declaración es relevante para esta comisión de investigación por los hechos que conocemos supuestamente acaecidos el 15 y 16 de septiembre de 2020 en el parador que usted dirige. Quiero dejar claro, referencia, señor presidente, que todo lo que pueda decir se entienda como supuestamente, por no estar repitiéndolo constantemente, como hace el señor Pelayo. Muy bien. Estos hechos, ocurridos el 15 y 16 de septiembre en su parador, no han sido negados por la empresa pública Paradores. Por esa razón, esta comisión ha solicitado su comparecencia, junto con la de otras personas que pueden tener conocimiento sobre esos sucesos ocurridos en plena pandemia. Esto es muy relevante. Le recuerdo que usted está obligado a decir la verdad y que no puede ampararse en secreto profesional cuando su declaración es necesaria para la investigación en esta comisión, pues no vamos a hablar de personas privadas, en viajes privados, sino de personas públicas y alojamientos pagados con dinero público. Eso lo tiene usted claro, ¿verdad, señor Gutiérrez? Gracias. Es más, usted tiene otra implicación que le obliga a decir la verdad por ser trabajador de una empresa pública, trabajando para la Administración, tiene más obligación que otros ciudadanos que han comparecido aquí de colaborar para esclarecer la verdad. Si miente o evita declarar, puede tener consecuencias penales graves para usted, como ya le ha ocurrido a otros comparecientes. Vamos a hablar de su trayectoria, señor Gutiérrez. Ha comentado, yo le tenía pensado preguntar, desde cuándo trabaja en la empresa pública Paradores de Turismo de España. Ha dicho que desde hace 52 años, ¿verdad? Eso lleva consigo una implicación muy directa y un servicio directísimo durante 52 años a esta empresa pública. Tanto como que por protegerla y estando su trabajo dentro de ella, ¿puede usted mirar hacia otro lado? En absoluto. Muy bien, se lo agradezco. Explíqueme su trayectoria dentro de la empresa. ¿Siempre ha sido cuánto tiempo en el Parador de Teruel? ¿Anteriormente en qué otros paradores? Pues mire, empecé a trabajar en trabajo base en el Parador de Oropesa en el año 1973, donde fui formándome, estudiando y trabajando a la vez. Ahí estuve 22 años, después estuve como mi primer destino como director en el Parador de Alarcón, segundo destino en el Parador de Teruel primera época, a continuación estuve en el Parador de Tordesillas, después en el Parador de Lerma, luego en el Parador de Limpias y otra vez de vuelta al Parador de Teruel, porque mis hijos se habían trasladado debido a la circunstancia de nuestra vida ambulante. Cuando llegó el momento de tener que estudiar en la universidad, eligieron Teruel, que era en el sitio que más años habíamos estado durante su crianza, ¿no? Y ahí estamos desde el año 2009. Muy bien. Señor Gutiérrez, por tanto, entiendo que, bueno, sospecho que nunca ha tenido que ir a declarar en una comisión de investigación, ni siquiera se ha visto envuelto en una situación como lo que ha ocurrido en el Parador de Teruel. Por lo tanto, por eso le quería decir al principio que para usted hoy no es plato de gusto estar aquí. Quiero decir que le comprendo. Dentro del organigrama de paradores, ¿quiénes serán sus superiores en septiembre de 2020? Directos superiores. Director superior, el director regional.
¿Qué se llama? PA, que se llamaba. En aquel momento el dato que se ha publicado es erróneo, porque el director regional exacto en aquel momento era Francisco Contreras. Por encima de Contreras, este era el director operativo. Director de la zona este era Contreras. Sí. Bien, por encima de Contreras. El director operativo. Es Carlos Martínez. El mismo que había. Sigue. ¿Cuál director de negocio? Vale, por encima de Carlos Martínez. Quiero saberlo todo hasta llegar al presidente. Arriba, ya, por encima de Carlos Martínez, el organigrama, él está ya en la plana de la alta dirección, solo está la presidencia. Secretario general. La presidencia, presidente. Presidente. ¿Qué era? En ese momento, Óscar López. Vale. ¿Y su secretario general? ¿Su secretario general quién era? Vamos a ver, porque es que ahí sí que hubo cambios. ¿Quién podía ser en aquel momento? En 2021 yo creo que debía ser José Antonio Trueba, creo. Trueba. José Antonio Trueba. Yo ese es el que tengo apuntado, pero tampoco. Sí, no, es por que eso me puedo liar lo año quería arriba o año lo abajo. quería Porque confirmar con usted. Gracias. Porque secretario general sí que han cambiado. Sí. ¿Ha hablado usted alguna vez con el señor Óscar López? Hablar con él, sí, claro. Sí, claro. En ¿Cuántas veces? reuniones de trabajo, ¿Cuándo? en convenciones. Luego hubo una circunstancia porque nosotros hablábamos bastante, porque yo era hasta hace un par de meses y durante 8 años yo he sido el presidente de la Asociación de Directores de Paradores. Entonces, claro, sí teníamos reuniones regularmente, unas 2 o 3 veces al año, para tratar los temas del colectivo. Muy bien. ¿La última vez que habló con él, cuándo fue? Pues cuando se marchó de Paradores. Cuando se marchó de Paradores. Con anterioridad y con respecto a la situación del parador de Teruel, ¿ha hablado con usted alguna vez? ¿Con él, perdón, alguna vez? ¿A qué situación se refiere? Pues a la que tenemos hoy aquí encima de No. la mesa, 15 y 16 de septiembre. Con este tema yo no. Jamás, Con este tema ni no le entonces llamó ni usted después, nada, nunca. Vale. ¿Con el señor Ábalos? No lo conozco, salvo ¿Cómo saludarle no lo aquel día. conoce? Lo conozco como personaje público que lo veo en televisión como cualquier español. Pero lo que les he dicho antes, aquella noche, saludarle cuando llegó, a la mañana siguiente, tras su desayuno, despedirle. Muy bien. O sea, ¿Con el señor Coldo García? ¿No habló posteriormente? no, lo que he dicho antes, me hizo la petición al llegar que le diese una carta, se la di yo en persona, porque quería elegir la cena para que se le subiese al ministro a la habitación, y nada más. Y no lo volví a ver, este señor, ni siquiera a la salida. Con la actual ministra Pilar Alegría, que era entonces delegada del Gobierno en Aragón. La conocía como delegada del Gobierno, efectivamente, en aquella época. Desde que es ministra yo ni la he vuelto a ver. Pero habló usted con ella en 2020 con respecto a lo que había ocurrido en el Parador, supuestamente. En el Parador no ocurrió nada, entonces no tenía nada que hablar. Muy bien. Con la actual directora de Paradores, Raquel Sánchez, ¿ha hablado usted o le ha llamado ella tras lo que ha estado saliendo en los medios a este respecto? Yo he estado con ella en nuestra convención anual que hemos tenido en el mes de marzo, pero vamos a saludarnos, a hablar 4 cosas. Y nadie se ha interesado por decirle, señor Gutiérrez, ¿cómo está? Ya que está saliendo todo esto en la prensa, ¿qué pasó? ¿Me puede contar algo? ¿Está usted tranquilo? Cuando recibí la comparecencia lo comuniqué que la había recibido, me dijeron que de obligado ¿A quién se lo cumplimiento, que comunicó? tenía a la asesoría jurídica. Al jefe de la asesoría jurídica Paradores. de Paradores, me dijo que era de obligado cumplimiento, que tenía que asistir, me dijo la posibilidad de venir asistido, por eso he venido con un letrado acompañándome y nada más, me advirtió, me mandó la reglamentación para que supiera lo que me obligaba, lo que ustedes me han estado recordando, para que yo supiera cuáles eran mis obligaciones y mis derechos y nada más. Pero seguro que usted habló con Ricardo Mar, actual secretario general de Paradores y que en 2020 era jefe de gabinete del ministro Ábalos. No he hablado con él. ¿No? No he Ahora es hablado el con él. secretario Con este general de señor, Paradores. Aquí- le puedo decir, con este señor he hablado en la convención del año pasado cuando me lo presentaron y este año de hola, ¿qué tal? En la convención de este año. No he hablado nada más. O sea, que no les preocupa nada, siendo presidente y secretario general Raquel Sánchez y Ricardo Yo no he Mar, hablado con ellos. ¿No les preocupa ponerse en contacto con usted para ver si está usted pasando una mala temporada con respecto a todo lo que está saliendo en los medios? Ven. Con el subdelegado del Gobierno de Aragón, José Ramón Morro, ¿habló usted? José Ramón, no.
no recuerdo. A José Ramón he hablado muchas veces con él, pero vamos, por muchas. Con este tema. Este tema no recuerdo nada. Cuando empezó a salir en los medios de comunicación, ¿no le llamó él para decirle, oye, qué pasó aquí? O previamente, cuando justamente en 2020 ocurrieron los hechos, porque aquí hay dos fechas que quiero que queden claros para todos, fundamentalmente para las personas que nos están viendo. Por un lado, la acción que ocurrió, los sucesos ocurridos el 15 y 16 de septiembre del 2020 en el Parador, y luego abril, 7 de abril, quiero recordar, que es cuando apareció en los medios de comunicación. No solo en uno, apareció primero en uno y luego le dieron eco otros medios que hicieron sus propias investigaciones. Por lo tanto, no es solamente un medio el que ha recogido esta noticia. La pregunta es si habló con el subdelegado del Gobierno en Aragón, el señor Morro, durante septiembre del 2020, la semana posterior a haber ocurrido los acontecimientos, para quejarse, para decirle algo. Que yo recuerde, no, desde luego, vamos. Ya. Y ahora, cuando han salido a los medios de comunicación... Bueno, ahora José Ramón ya no era el subdelegado del Gobierno. Ya, ahora, cuando ha salido todo esto... Ya. Lo sé, que está ya jubilado, pero en cualquier caso podría haberle... No he hablado con él. No, vale. ¿Ha preparado usted esta comparecencia con alguien, con alguna de todas las personas que hemos citado, con personas de paradores? No, para nada. ¿Y el toquecito quién se lo ha dado? ¿Cuál? ¿Alguien le ha dado un toquecito para decirle que se mantenga firme en decir que no pasó nada, que no pasó nada, que no pasó nada? Está usted poniendo en duda yo estoy aquí a comparecer como obligación de ciudadano y a decir la verdad de lo que ocurrió aquel día. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Desmiente que alguien le haya dicho por dónde debe ir su declaración? Lo desmiento. Durante su dirección en el Parador ha sido y es frecuente la asistencia y pernoctación de miembros del Gobierno de España. ¿Es así? Sí, bueno, pero la asistencia de personalidades en todos los paradores es muy habitual. Muy bien, sí, pero hoy nos compete el de Teruel. Sí, bueno. Cuando reservan alojamiento, ¿usted qué protocolo debe seguir? ¿A quién debe comunicárselo? No tengo que comunicárselo a nadie. Vale. Si es una reserva normal, ¿A delegación no de ocurre gobierno? nada, ¿A nadie tiene que comunicar cuando viene un ministro? Al contrario, son los únicos ellos que alguna vez sí me han comunicado a mí que yo no sabía. Pues vas a tener una reserva tal, pero nada más. Advertir de que vas a tener una reserva, pero nada más. ¿Y quién le comunicó que iba a tener una reserva? Con el ministro y toda su comitiva. En este caso ya les he dicho el presidente antes, de Aragón, esta reserva no advirtió nadie porque vino a través de Viajes del Corte Inglés, que es casi la agencia que más trabaja con paradores. Entonces tienen sus implantes y de hecho a lo que nos estamos refiriendo ese día, porque eso sí lo miré, la reserva múltiple que había del ministro la hizo Viajes del Corte Inglés, la reserva múltiple que tenía también el presidente de Aragón también, mientras que la delegación de gobierno de Aragón, del gobierno central, sí que la hizo directamente delegación de gobierno. Muy bien. ¿Tampoco tiene usted que avisar como requerimiento previo a policía, Guardia Civil? No. Ellos tienen sus propios canales. Ya le digo que a veces han sido ellos los que han dicho pues que sepas que seguramente vas a tener y tal. ¿Con la Secretaría del Ministro tampoco tuvo que hablar? No, para nada. Por lo tanto, no tuvo que comunicar el alojamiento del ministro y de su comitiva y de la delegada a nadie. ¿Me confirma eso? Muy bien. Vamos a hablar de la pandemia. La pandemia en Aragón fue dura y llevó consigo pues, numerosas víctimas. En septiembre de 2020 estábamos en plena pandemia del COVID. ¿A qué restricciones estaban sujetos los hoteles en esa fecha? He dicho, no recuerdo exactamente, les he dicho que a grosso modo había un aforo máximo en los espacios públicos. De hecho, por eso nosotros... ¿De cuánto era el aforo máximo? No lo recuerdo. Del 75%. Bueno, ya se lo pues perfecto. De hecho, por eso le iba a decir que por eso teníamos aquella misma noche, aunque ya estábamos con la temporada avanzada, seguíamos teniendo, para evitar esos problemas, teníamos abierto un restaurante que hacemos en verano en un espacio al aire libre,
y en aquel, precisamente, uniendo con lo que les he dicho antes, estaban esperando allí el presidente Lambán y la delegada del gobierno al ministro para cenar al aire libre. Y cuando llegó él fue el que dijo que no, y ellos cenaron allí al aire libre y el ministro se subió a la habitación. Vamos, que los dejó compuestos, con la cena preparada, y no le importó nada y se subió a la habitación a lo suyo, podríamos decir. En cualquier caso, ese restaurante abierto al aire libre, ¿para cuántas? ¿Qué capacidad tenía ahora con el 75% en aquella fecha? Con el 75%, pues allí nos cabían unas 40 personas. Vamos, estamos hablando de un espacio que tiene unos 500 metros cuadrados, al aire libre. ¿El parador estaba abierto al público en general en septiembre de 2020? Sí, en septiembre ya estaba abierto con las restricciones, pero ya estaba abierto. Del 75%. ¿Se habilitó una zona especial para toda la delegación que venía por parte del ministro y por parte de la delegación? No hubo ninguna del gobierno? solicitud de nada, ni de reuniones, ni de sala, ni de nada. ¿Los alojó en diferentes plantas? Pues usted no aprieto, eso ya no lo sé, si fue en diferentes plantas o no. Señor Gutiérrez, viniendo usted a una comisión de investigación, permítame que dude de que usted no se ha informado, pero milimétricamente desde el día 7 de abril que sale esto a la luz, que dónde se alojó cada uno, qué número de habitación tenía, cómo dejaron la habitación y en qué planta estaba. Ya le he dicho que las habitaciones estaban bien y que no hubo ningún problema en ninguna habitación. Sí, no, sí, con eso ya iremos. Pero, señor Gutiérrez, díganos, por favor, si estaban todos en la misma planta o repartidos por diferentes. Sí, estaban en la misma planta. Yo sé que la única diferencia que había en la reserva es que el ministro estaba en una suite. Es lo único. Y la otra eran habitaciones normales. Es que ahí me dijeron que estaban todos en la misma planta. ¿Puede ser cierto? Puede ser, perfectamente. Tengan en cuenta que la distribución que tiene el Parador de Teruel no es muy grande, entonces la fachada anterior está dividida solo en 2 plantas. Pueden estar perfectamente en la misma planta. La suite principal, que es la que ocupó el ministro, ¿en qué planta Hay 2 suites estaba? gemelas, una en cada planta. Vale, ¿cuál es la que ocupó el ministro? Eso sí lo sé, la 101. La planta 1. La planta 1. Y el resto de personas relevantes, como la delegada del gobierno en ese momento, actual ministra, el presidente Lambán, etcétera, ¿estaban en la misma planta 1? Pues no lo sé. No lo sé, pero digo, yo lo único que miré es si las facturas, precisamente por las noticias que habían salido, se habían emitido las facturas, cuándo se habían cobrado las facturas, quién las había reservado y quién las había pagado. Ese es el único dato. ¿Y usted no sabe en qué planta estaba la ministra Pilar Alegría? Pues no lo sé. Pues en la 1. Bueno, en la 1, ya le digo, hay 30 habitaciones en cada planta. El Parador tiene 60, tiene 30 habitaciones en cada planta. Bueno, puede ser. ¿Había otros huéspedes ajenos al ministro y a sus acompañantes ese día en el Parador? Sí. Es decir, pero que no había... me pregunte cuánto, como me he preguntado antes, porque no lo sé. No cuánto, pero sí, como yo no tenía la certeza de que estaba abierto al público... Sí, estaba abierto con las restricciones, pero estaba abierto. O sea, cuando estuvo cerrado al público fue hasta finales de mayo. ¿Vale? Desde el 14 de marzo, que es cuando inicia el cierre. Correcto. Es que quería saber si había otras personas fuera de la delegación política. Sí, porque sí recuerdo, cenando en la pradera, en el restaurante había más mesas cenando, vaya. Muy bien. La noche del 15 y 16 de septiembre de 2020, ¿cuántas? Usted no sabe, eso se lo iba a preguntar, vale, ya le ha contestado que no recuerda cuántas había. Por confirmar, ¿estaba el ministro Ábalos? Sí. Bueno, Pilar Alegría... Sí, no, sí, eso se lo repito, vale. Se lo he dicho yo antes. ¿Coldo García? Estaba. Sí. ¿Joseba García, su hermano? Lo desconozco, porque yo los únicos 2 que conozco por haberles visto, por haber hablado con ellos y haberles visto en televisión son Ricardo Mar, que era el jefe de gabinete del ministro y ahora lo tiene que conocer porque es el secretario general de Paradores. Me precio de ser bastante buen fisonomista y yo no recuerdo a Ricardo Mar de haberlo visto allí. Bueno, pues resulta que en la factura que pagó Paradores... el Ministerio de Transportes ¿Figura? Sí que pues figura. La no lo he visto, ya le he dicho que yo no he visto los nombres. ¿La presidenta de Adif, Pardo de Vera, estaba? Pues supongo porque era un acto de Adif, que es lo que habían venido a hacer. Claro, pero la habrá visto últimamente mucho en los medios de comunicación, su cara le recordaba. Pues no le pongo cara, de verdad, vale. Que yo no me molesto de ver esto, de verdad. ¿Cuántas personas como máximo podían estar por habitación? Si es el 75%, en la suite de Ábalos, ¿cuántas personas podía haber? En esa suite pueden estar hasta 6 personas.
En la suite principal. Vale, con el 75%, ¿en qué lo podemos dejar? En 5. Un poco excesiva ha sido. 5. 4. 4. Muy bien. Sí, pero estaba ocupado por una persona, registrado una persona. 4. Sí, pero ahí entraron más de 4. Pues sabe usted más que yo. Claro, porque eso es imposible de determinar si yo no he estado dentro de la habitación. ¿Cuántas personas podían comer juntas en grupo? No lo recuerdo. En la suite. En la suite, no sé, ya le digo que se pidió cena para una persona. Para el ministro. ¿Puede afirmar usted, no veremos más adelante tras esta comparecencia, que se subió cena para más personas? Se subió para una persona. Desde la... Se pidió para una persona, se subió para una persona. ¿Qué servicio de cocina, restauración o servicio de habitaciones estaba disponible esos días que eran pandemia? Bueno, pues está disponible durante el horario de comedor, hasta las 11:30 de la noche, que es cuando se marcha a cocina. ¿Cuántos trabajadores había ese día? Pues no lo sé exactamente, pero podíamos estar pues en un Pero día, en un día normal plantilla... podemos estar 15, 17 pero personas. Sí. estaba con una plantilla restringida por el COVID. Sí, éramos menos, sí. Muy bien. ¿Desayunaron al día siguiente todos juntos? No, yo recuerdo, porque ahí sí fui yo a despedirle, los que desayunaron juntos fue el señor Lambán y el señor Ábalos. Estaban en una ¿Y la mesa. señora Alegría? Estaría en otra Que mesa. ella dijo, yo fui a ver a ella ellos. dijo que se juntó con ellos a desayunar. Bueno, no lo sé. Yo sé que cuando yo les saludé a primera hora del desayuno... O sea, no sé usted si se fue al día incorporó siguiente, luego. ¿no? Sí, 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 claro. ¿A qué hora? Pues a las 8 de la mañana. Claro. Se había ido a las 12 y volvió a las 8, ¿no? Sí, sí, claro. El 15. Y sigue confirmando. El ministro, Koldo García cenó en la pradera, como llama usted, o en la habitación con el ministro. Yo creo que cenó abajo, sí. Porque a la Pues se mitad- le ve, ¿eh? No lo sé. No Quiero lo sé. decir, es Ya. su apariencia física, o sea, su Si no le digo yo que no. físico es grande. ¿Me puede asegurar que cenó en No la le, puedo pradera? asegurar, no le puedo asegurar. Que podemos pensar que cenó arriba con el ministro. Desde luego pedir cena no me la pidió. O sea, igual la llevaba en una bolsa, Eso ya... Todavía no cena en una furgoneta. Vamos a ver. Díganos, aunque usted dice que no, ¿qué ocurrió esa noche en la suite principal o en alguna otra suite? Nada. Hemos conocido por declaraciones de algunos trabajadores que en la habitación donde estaba alojado el ministro se juntaron varias personas. ¿Es así? No. ¿Cómo sabe usted que no? ¿Estuvo allí? ¿Entró? Porque, vamos a ver, yo me tengo que basar en ¿Participó? los detalles objetivos. Ustedes me han preguntado, este otro señor me preguntó antes, cómo se registra la incidencia. Yo si hubiese habido cualquier incidencia, bien el conserje de noche, bien el recepcionista de la mañana, hubiese dejado una nota. Pero eso es cuando es un cliente habitual. Cuando es un ministro y toda una delegación, dudo mucho, permítame, dudo mucho de que la gente se fuese a quejar. Porque el riesgo que corren quejándose de una actuación indebida de un ministro pues es serio. Por lo tanto, eso vamos a dejarlo que perfectamente no pudieron decírselo. Yo le vuelvo a preguntar, ¿cómo sabe usted con tanta certeza cuántas personas estuvieron esa noche dentro de la habitación? No, yo no sé con certeza las personas que pudo haber o no. ¿Vale? Yo sí sé con certeza las personas que se han registrado y que son las que tienen que estar. Vale, por lo yo tanto, si no estoy dentro de la usted habitación... puede dar veracidad a que en la habitación del ministro entraron más personas que él solo, o de dos personas. Eso entra es dentro cierto, de la ¿verdad? especulación, Es evidentemente. cierto, ¿no? Pero igual es que es especulación la suya. La suya es especulación, que no entró nadie, y yo también puedo decirle que también podemos especular con que entraron más personas porque usted no lo vio ni nadie lo vio. ¿Es así? ¿Es así? Me gustaría oírle el No, sí. no, nadie lo ve. Efectivamente, salvo que estés allí, no lo puedes ver. Es evidente. Así es. Por lo tanto, sí que es creíble que pudieran entrar más personas en la habitación. Hemos tenido conocimiento que allí se organizó una fiesta con mujeres que no estaban alojadas en el parador. Usted ha dicho antes que no sabía nada de que hubiera mujeres, pero este es un dato importante. Me cuesta creer que no le hubiesen avisado o comentado que había llegado, ya no sé si furgoneta o coche, eso me parece lo más irrelevante, con prostitutas traídas de Alicante para estar en la habitación con el ministro. Ya le digo que eso no ocurrió.
¿Cómo lo sabe? Porque eso sí me lo hubiesen comunicado. Si hubiese habido una persona que no ¿Pero estaban por qué? registradas. Pero, señor Gutiérrez, Perdone, usted me está preguntando tiene... cuáles son los sistemas con los que nosotros trabajamos. Yo se lo estoy diciendo. Eso, insisto, si hubiese habido una anomalía de este tipo, hubiese quedado registrada. Claro, pero lo que podemos constatar es que usted no tiene ninguna fuerza de seguridad para decir que no llegaron mujeres prostitutas o lo que fueran a la habitación del ministro. Ninguna, porque no estuvo dentro, porque no se registraron. Obviamente no se van a registrar allí todas, eso es lógico y, por lo tanto es verosímil que no estuvieron como que sí lo estuvieron. Las dos cosas tienen la misma fuerza, salvo que usted dice que no. Señora Beltrán, mis señorías, intenten mantener la calma, que todavía quedan 20 minutos. Siga, señora Beltrán. Vale. Por lo tanto, o sea, lo que quieren hacer es perderme. Por lo tanto, señor Gutiérrez, lo que podemos afirmar es que su palabra condicionada, permítame que se lo diga, por su puesto de trabajo, afirmando con rotundidad que no hubo nadie en la habitación del ministro y que no entraron prostitutas o cualquier otro tipo de personas, frente a otra versión que dice que sí que entraron, que eran prostitutas y que ahí se celebró una juerga, orgía o fiesta, quieran llamarlo como quieran, y de ahí sí que tenemos testimonios. Esa es la gran diferencia entre su palabra con la otra versión en la que allí sí que ocurrió algo grave y serio esa noche. Primero, violación de las normas de las restricciones de pandemia. Sí. Bien. Por lo tanto, tampoco me puede decir cuántas eran. ¿El qué? Las mujeres que se metieron en la habitación. Sí. Bueno, es que yo no tengo conocimiento de tal hecho. En el caso de que se hubiesen metido mujeres, Joseba, Koldo, el ministro, en la suite principal y hubiesen sido, obviamente, más de 4, ¿hubiesen estado violando las restricciones de la pandemia? Pero es que no es el hecho. ¿Pero cómo lo sabe que usted no estuvo? Vamos a ver, es que no hay ninguna notificación de ningún hecho anormal, ni de que allí se Porque nadie estuvo dentro. Vamos a ver. Pero le voy a decir, señor Gutiérrez, un segundito. ¿Quién se va a quejar de que hubo algo anormal? ¿Ábalos? No. ¿Cómo lo va a decir si lo estaba infringiendo? No, ¿Cómo se va a quejar Koldo García? No, porque lo estaba infringiendo Yo no me estoy y disfrutando. ¿Cómo se iba a quejar Joseba si también lo estaba disfrutando y estaba ahí dentro? ¿O cómo se iban a disfrutar las chicas prostitutas si estaban cobrando? Pues hombre, vamos a ver, las personas que ahí estaban dentro, desde luego que ellas no se quejaron. Por lo tanto, volvemos a lo mismo, se puede afirmar que se violaron las restricciones COVID. Continúo. ¿Sabe usted si pidieron comida, bebida dentro de en el bar o en el restaurante del hotel, del Parador? Pudieron pedirlo perfectamente. Muy bien. Pidieron, claro. Pudieron. No he dicho pidieron. Señor Gutiérrez, que estamos en una comisión de investigación. Sí, claro que estamos en y una usted comisión de esto se lo ha preparado, por favor. No, perdone, pero no. Usted se lo ha preparado. Pidieron, es que yo tengo conocimiento de eso, es por saber si es cierto. Pidieron comida y bebida. Si estaba en la hora de servicio todavía, perfectamente. Claro, cualquiera de los clientes alojados puede consumir en el bar. ¿Y cuánto pidieron de comida y de bebida? Lo desconozco. A saco. Yo le he dicho que pudieron. No, es que desconozco el hecho. Vale. Es que usted me está pidiendo que considere pues yo le pediría pediría como comisión de investigación, que si tiene a bien y el presidente me lo permite, busque las facturas de la comida y bebida que solicitaron esa noche en la restauración del hotel. ¿Me lo permite? Que sí. Usted puede hacer las peticiones que quiera, señora Beltrán. Pues ya las he hecho. Trabajadores de limpieza, tras limpiar la suite del ministro, dijeron que solo habían visto esos destrozos cuando se alojó allí una estrella del rock. Les dijeron a sus compañeros, las señoras de la limpieza, dejad, no preguntéis, en clara referencia al estado en el que se encontraba la habitación, que yo no digo que hubiesen tenido que romper todos los muebles, que hubiesen roto las cortinas, que hubiesen puesto toda la habitación pintada,
o manchada. No, 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 no. Si una habitación se puede dejar hecha un desastre con todos los restos de bebidas, de comida por el suelo, después de una orgía, incluso hasta con restos de droga, se puede dejar de muchas formas, de muchas formas. Por lo tanto, Paradores, cuando emitió el comunicado, en ningún momento estaba diciendo que no se había roto nada, como el señor Óscar López del otro día, que no se había roto nada. Pero con eso sí que están queriendo decir que sí que había habido una fiesta en esa habitación. Yo le digo que yo no tengo ninguna constancia, ni hay ningún registro, ni hay ningún parte de mantenimiento que haya tenido que repasar nada. No existía ningún desperfecto de ningún tipo en la habitación. Claro, porque cuando usted lo vio... y por parte del responsable de pisos tampoco hay ningún reparo, que si existe algo, él también lo deja constancia, y tampoco existe. Correcto. Pero es importante que hablemos de que la persona era un ministro y que eran todos cargos relevantes, tanto también el presidente de Aragón, la delegada del Gobierno. Si la trabajadora de la limpieza les dice a sus compañeros, dejad, no preguntéis, entiendo que no quiere contar nada, mucho menos lo va a dejar reflejado en un parte. Por lo tanto, eso, lo que usted dice, no justifica que no se hubiese dejado la habitación patas arriba. Puede ser perfectamente que la señora de la limpieza no lo quisiera referir en el parte debido a quien se trataba, tuviese miedo por ello y al final pues los trabajos están como están y que la mujer no lo quisiera decirlo. Por lo tanto, usted no puede afirmar categóricamente, porque cuando entró a la habitación, si es que usted entró, ya estaría limpia. Ante el posible ruido que hicieron y violación de las restricciones COVID, ¿se quejó algún huésped? Ya le he dicho, y lo repito, que no hubo ningún tipo de queja. ¿Le llamaron a ustedes de la recepción o seguridad del Parador para comunicarle que algo estaba ocurriendo esa noche? No. ¿Lo puede afirmar con absoluta rotundidad? Seguro que no. No. De 12 a 8 nadie le llamó. En absoluto. Vale. Tenemos fácil acreditarlo, en cualquier caso. Muy bien. Usted acudió durante la noche, en ningún momento fue al Parador. En absoluto, pues hubiese Ante lo que estaba ocurriendo, ¿se hicieron esa noche llamadas desde el Parador a alguna autoridad o a la policía? No. Nosotros hemos tenido constancia de que sí, que se hicieron. ¿Puede ser que se hicieran sin saberlo usted o se hicieron sabiéndolo usted y no lo quiere contar? Yo sepa, desde luego no. Y a mí no se me ha comunicado nada, ni antes ni después. ¿Está seguro que está en comisión de investigación, que no lo veremos? Mire, no tengo ninguna gana de decir lo que no fue. Yo digo lo que yo constaté y lo que yo sé. ¿No aparecerá un atestado en el que se notificó? Pues no lo creo. No lo creo. Vale. ¿Podría ser que sí que hubiera un atestado y alguien hubiese decidido retirarlo? Si le estoy diciendo que no sé de tal existencia, bueno, pero usted sabe ni que había eso puede ocurrir. Ni había un motivo para que lo hubiera. ¿Con quién habló usted esa noche o al día siguiente sobre lo ocurrido? Bueno, no lo recuerdo, francamente. ¿Cómo que no lo recuerda? ¿Cómo que no lo recuerdo? Entonces ocurrió algo, claro. Porque no se habló al día siguiente con alguien. Si no ocurrió nada. Mire, me está plantando trampas simplemente a ver si digo lo que usted quiere. No. Esto ya no es una comisión de investigación. Señor Gutiérrez, ya le he dicho al principio que mis preguntas no iban a ser cómodas. No, pero bueno, es que yo, mire, yo le estoy me haré pesado, pero le voy a considero... seguir repitiendo hasta la saciedad. Esa noche no hubo fiestas. No hubo daños. Sí que hubo fiestas, pero usted no las vio. No hubo fiesta, no hubo daños. Seguimos, no hubo ninguna Gutiérrez. factura de daños porque no los hubo. No hay ningún parte de mantenimiento que lo soporte. No hay ninguna denuncia, no hay ninguna queja. Claro, todo ocultado. Vale. Bueno. Voy a seguir. Ay, no os pongáis nerviosos, chicos. Vamos al comunicado de Paradores. Este pasado mes de abril, la empresa pública emite un comunicado negando destrozos, pero no niega que se hubiese realizado una fiesta en plena pandemia y que ellos lo hubiesen permitido. No lo niegan en ese comunicado. Además, se ampara en la confidencialidad de los datos de clientes, algo que demuestra el interés por proteger a las personas que estuvieron esa noche en el Parador.
Esto lo tiene claro, ¿no? Que se ha estado protegiendo y se quiere proteger a los que estuvieron. Por parte de Paradores, lógicamente, blanco y en botella, empresa pública. Aludiendo también a la transparencia, cuando por quienes estamos interesados son cargos públicos, o lo han sido, y su estancia fue abonada con dinero público, y se pudo cometer un delito de violación de restricciones COVID. Sorprende la tardanza en la emisión de ese comunicado, pues se tenía conocimiento mucho antes de su emisión. Es decir, salía a la luz este asunto el 7 de abril del 25 y el comunicado lo hicieron el 14 de abril, el comunicado de Paradores, justo cuando ya estaba implicada la ministra Pilar Alegría. Es decir, que lo hicieron supuestamente o bajo mi juicio o mi opinión claramente para protegerla. ¿Me pregunta usted por algo? No le estoy preguntando a usted de momento, estoy haciendo una introducción. La trascendencia de lo que a mí me gustaría llamar este Partygate español es por la participación de personas públicas, juerga con dinero público y saltándose medidas COVID, que por mucho menos tuvo que dimitir el primer ministro británico Boris Johnson. Le quiero pedir, señor Gutiérrez, que nos hable del trámite de audiencia que le requiere Paradores a un trabajador del parador que usted dirige. En ese escrito le amenazan incluso con un despido procedente por haber hecho declaraciones a un medio de comunicación. Ha dicho que escribió esa carta una directora de Recursos Humanos. ¿Y quién más, por favor? Y director de Relaciones Laborales. Muy bien. ¿Y a usted no le avisaron antes de que iban a mandar esa carta? Sí, hombre. No, perdone. O sea, no se lo le he dice dicho antes y lo repito. No se le dice antes, pues qué procedimiento más raro. No se le dice antes al director que a uno de sus trabajadores le van a abrir un expediente disciplinario. Si me deja que se lo explique. Sí, por supuesto. Y repito, como ya se lo he dicho antes. Ellos dijeron, fue lo único que me dijeron, que se personaban en el parador para hablar con los trabajadores, hicieron las entrevistas que le he dicho y a continuación les entregaron esos escritos. Les dieron un plazo para hacer sus alegaciones. ¿Con cuántos trabajadores hablaron? Pues hablaron con todos los que estuviesen ese día presentes, 15, 16 personas. ¿Y qué fecha fue eso? Pues eso creo que fue el día 8, si no recuerdo mal. Bien. ¿Ese trabajador amonestado qué cargo tiene? Porque en el comunicado del que tenemos conocimiento pone que usted, que tiene personas a su cargo... No quiero el nombre. Sí, segundo jefe de comedor. Segundo jefe de comedor. ¿Amonestó usted a los trabajadores del parador después de haber tenido conocimiento de que habían hecho declaraciones? Es decir, usted no los cogió, se lo dejó todo a Recursos Humanos. Efectivamente, es que es su trabajo. Muy bien. ¿Considera usted que los españoles tienen derecho a saber qué se hace con su dinero? Así como una pregunta general. Sí, por supuesto. Muy bien. Pues gracias a los trabajadores y a los medios de comunicación nos hemos enterado de lo que pasó aquella noche 15 y 16 de septiembre en el Parador de Teruel. Vamos ahora con los pagos de las facturas. Usted dijo, encima de que me meten prostitutas, no me pagan las facturas. Repito, encima de que me meten prostitutas, no me pagan las facturas. Eso es un testimonio falso, así de claro, porque las facturas están pagadas. Lo dice el Diario de Teruel, que no es ningún pseudomedio. Mire, lo puede decir el Diario de Teruel, el Heraldo de Aragón y el ABC. Es falso. Pues, ¿vale? ¿Qué dijo usted? Puede Yo ser no que he la dicho frase nada, fuera diferente. es que no he dicho nada ante un hecho que no es... Pero usted sí que aludió Perdone, a que le habían metido prostitutas y que no le pagaban. Perdone, señora, pero no. Y no me canso de decirle que no. ¿Que no qué? No hubo fiesta, que no hubo destrozos. Pero ¿cómo sabe que no hubo fiesta? La fiesta la dejamos por seguro. Porque dejan huellas, caramba. ¿Le pagaron las facturas? Señorías, por favor, un poco de orden. ¿Le pagaron las facturas? Se pagaron las facturas en tiempo y forma. ¿Qué facturas pagaron? Todas. ¿Todas de quiénes? De las 3 reservas que hubo de las esa 3 noche. Reservas. Es decir, la de transportes, la de delegación y la de presidencia. Le digo, se lo repito por si no lo oí antes. Reservada y pagada por el Corte Inglés, las 8 habitaciones reservadas por el Ministerio. Entonces pagaron el alojamiento, ¿verdad? Desde el Ministerio no, pagaron todo lo que tuvieran. Ahí se pagaron todo. ¿Y qué tenían? Aparte del alojamiento, ¿qué más tenían? Pues las cenas y los desayunos. Ya hemos hablado antes de las cenas. ¿Y bebidas? ¿Qué pidieron a la habitación? Normalmente las bebidas en las cenas también están. No, claro. El servicio a los dormitorios. Lo desconozco yo. Ya se lo digo yo. Pero usted se ha comprometido a que esta comisión de investigación nos va a mandar todas esas facturas de consumos. Yo no me he comprometido a nada. Bueno, pues se lo pido yo. Porque bueno, pero eso tendrá que hacerlo en tiempo y forma.
Aparte que sí... ¿Ha hablado usted alguna vez con Javier Millán, del diario de Teruel? No. ¿Seguro? Pues seguro, tan seguro como que me asaltó, literalmente, y le dije que no tenía nada que decirle, que cualquier tema relacionado con esto tenía que hablarlo con el Departamento de Comunicación y Prensa de Paradores. Tan seguro como eso. Bien, por lo tanto usted dice que todo fue pagado. Todo pagado. Porque yo tengo conocimiento, a ver si es verdad, de que algunas de facturas de consumos, los que hicieron fuera de la cena y del desayuno, estaban pendientes de pago. Están todas pagadas, señor. Ahora, pero no al principio. Usted las reclamó. En diciembre de 2021 estaban todas las facturas pagadas. O sea que de septiembre... en septiembre pagó el alojamiento y todo lo posterior en diciembre. Veo que desconoce el sistema. Sí, una agencia de viajes, seguramente no me dedico a eso. una agencia de viajes te hace una reserva y si es una gran mayorista, como Viajes El Corte Inglés, tarda una media de 90 días en pagarte. Correcto. Y así fue como se cumplió. Muy bien. Y entonces la factura del señor Lambán y su reserva, la factura del señor Ávalo y su reserva, que venían a través de agencias de viaje del Corte Inglés de Madrid y de viaje del Corte Inglés de Zaragoza, fueron satisfechas en esto. Y las facturas de la reserva de la señora Alegría las pagaron cada uno a su salida. Perfecto. Señor Gutiérrez, el pasado viernes compareció en esta comisión el ministro Óscar López, sí, que en septiembre del 2020 era director de Paradores. Presidente, perdón, sí. Afirmó que no tenía conocimiento de que hubiese ocurrido algo en el Parador, ni en el de Teruel ni en ningún otro. También dijo que preguntó a cargos directivos si había ocurrido algo. ¿Le preguntó a usted si había ocurrido algo? No. Es que nosotros no somos parte de la alta dirección, ya se lo he dicho. ¿Y a quién usted sabe a quién le preguntó? Porque me imagino que lo normal es que él pudiese preguntar pues, al director operativo, que es el supervisor directo de todos los directores de Paradores. Y lógicamente es nuestro superior. Ese director operativo le preguntaría a usted, oye, ¿qué me está preguntando el presidente? Ah, no, se lo inventó. No se lo inventó. Si él no ha tenido ningún reporte de nosotros, es que no ha ocurrido nada. A ver, cuando es una cosa tan relevante como es la asistencia del ministro, etcétera, es imposible de verdad que el presidente de Paradores, actual ministro, le diga a una persona que compruebe qué ocurrió allí y no le pregunte a usted, que era el que estaba, al director. Ya le digo que no. O sea que se inventó todo lo que le contestó al ministro, lógicamente, porque claro, el ministro dijo que no y puede ser que le mintieran. Si no había ocurrido nada, no tenía nada de Pero ¿cómo lo sabe, ¿cómo lo sabe si no le pregunto a usted? ¿No ves que es más fácil, es muy fácil llegar a la conclusión, señor Gutiérrez? Lo siento por usted, pero es que es súper fácil. Bueno. Es súper fácil. El ministro le pregunta... Señor Ramírez, por favor, tranquilícese, que solo le quedan 8 minutos. A ver si es capaz de mantener silencio durante 8 minutos. Sí. Vamos a ver, en la factura, solamente la factura del señor Ábalos solamente aparece alojamiento y desayuno, nada de una cena. ¿Le invitaron a la cena? La pagaría, no sé, es el otro señor, el fondo, no lo sé. Por eso se tuvo que reclamar, porque no se pagó. Por eso se tuvo que reclamar, porque no se pagó. Le digo que las facturas se pagaron todas. Sí, y eso usted ha dicho que va a solicitar a esa solicitud. Presuntamente acabaron la juerga, la orgía, y como sea, y al día siguiente por la mañana, Koldo García se dedicó a pagar los excesos en bebidas, en comidas, en lo que fuera, en recepción, incluso en metálico, porque ya hemos tenido conocimiento que eso manejaban mucho, dinero en metálico. ¿Es posible que pagaran en metálico esas consumiciones? Es posible, claro que puede ser. Muy bien. Pero es que... Vamos a ver. ¿En qué? Quiero saber, es muy importante Señorías, para mí. por favor. Me va a tener que dejar un poquito más, porque las Señorías, interrupciones a las que no quiero entrar del Partido Socialista, efectivamente, Señora Beltrán, fundamentalmente el no señor se preocupe, que está aquí. Señora Beltrán, no se preocupe, que me deje un poco que quien más. gestiona los tiempos soy yo. Gracias, no se preocupe, siga. Bien. Me parece relevante, señor Gutiérrez, en qué fecha el señor Óscar López se interesó a través de su director operativo por lo que había ocurrido en el Parador de Teruel. ¿De qué año estamos hablando? Es que yo desconozco la comunicación que él pudiera tener con el director operativo. Yo soy absolutamente... Lo desconozco en absoluto. Ya se lo he dicho, yo no estoy en ese nivel de dirección para saberlo.
Es que no lo puedo es tan saber. difícil creer que el director Bueno, operativo no usted pregunte, cree- pues así funcionan las cosas con este gobierno, porque si no preguntan a las personas que han estado esa noche o ese día, es increíble. Pues mire, yo pues entonces, como no lo sabe, me permito afirmar que el señor López tuvo conocimiento, mucho antes de que aparecieran los medios de comunicación, de que en el Parador de Teruel había ocurrido algo con el ministro, porque no cuadran las fechas en las que él se interesó, que fue en el año 2020. También dijo el ministro López que si la fiesta con prostitutas en plena pandemia hubiera existido, sería gravísimo. Y añado yo, y que debería tener consecuencias, porque la fiesta existió en plena pandemia, saltándose las medidas COVID. Y él era responsable, como responsable de paradores, él era el máximo responsable de lo que ocurría. Vamos con Pilar Alegría. La exdelegada entonces del Gobierno en Aragón estaba en la misma planta que la suite principal del ministro Ábalos, en la planta 1. Si hubo una fiesta, que yo, permítame que creo más a los trabajadores que son los únicos que han aportado pruebas, la señora Alegría, actual ministra, entonces delegada del Gobierno, tuvo que oírlo. Es imposible que no lo oyera. Y ella, como delegada del Gobierno, tenía la responsabilidad de evitar, no la juerga de Ábalos, que eso a ella no le compete, tenía la obligación de evitar que se saltasen las restricciones COVID y un aforo del 75% que claramente, por los ruidos, se podía sospechar que se estaban incumpliendo en la suite del señor Ábalos. Ella debería haberse interesado por lo que allí había pasado, porque era su responsabilidad como delegada del Gobierno. ¿Está usted de acuerdo? Pero es que yo insisto una vez más, es que no hubo nada. No hubo fiesta, no Pero hubo digo destrozos. yo, si hubiera habido fiesta, que para usted no hubo Lo fiesta... hubiese sabido, señora, ya se lo he dicho. Usted no hubiese sabido nada. Sí, lo que hubiese usted no hubiese sabido. sabido nada. Disculpe, pero que en esas sí, lo 8 hubiese horas usted sabido. estaba muy tranquilo en su casita. Perdone, yo sí lo hubiese sabido. No. Y al final, a la gente, ustedes a la gente les han obligado a un pacto de silencio a través de esa carta que hemos conocido. Perdone, En esa carta... Esa carta yo no la he escrito y ya le he dicho de dónde sale. ¿Y a usted qué le parece que les pidan callarse a los trabajadores? ¿Qué les parece cuando ellos están diciendo la verdad? Por eso le he preguntado Yo no he leído en qué esa- le parece. perdone, en Perdone, esa señor carta no Gutiérrez, pone nada de que permítame se que calle. termine. Por eso le he preguntado que qué le parece más relevante, que se tenga conocimiento e información de en qué se gasta el dinero público o en proteger a los ministros y altos cargos del Partido Socialista. Por lo tanto, como usted me ha dicho que la opinión pública tiene que tener conocimiento de en qué se gasta el dinero público, sigo insistiendo en que aquí sí que hubo Me he fiesta. pedido una opinión personal antes y se la he dado. No voy a dar más Vale. opiniones personales. Yo me limito a que soy director del Parador de Teruel. Les estoy contestando a las preguntas que afectan a lo Correcto. que yo conozco sobre esos hechos en el Parador de Teruel. Debería nada más. dimitir la ministra. Deje, si se señora con- No tengo nada que Deje opinar acabar sobre lo que al una señor ministra... Gutiérrez. Acabe usted, señor Gutiérrez, Perdone. la contestación. No tengo nada que decir sobre lo que una ministra opine o tuviera que opinar. Mire, yo Correcto. no estoy ni en ese rango. Lo primero, no soy político. Yo soy simplemente un profesional de hostelería que lleva 52 años trabajando. Correcto, señor No Gutiérrez. soy otra cosa. Ya se lo digo yo, pues sí, Bueno, debería yo dimitir. se lo digo. Pues sí, debería dimitir en el caso de que se demuestre que se han violado las normas COVID y ella era la delegada del Gobierno. Si la ministra sabía que allí se habían llevado prostitutas, o ahora que lo sabe, debe dejar claro que repudia esas actitudes machistas, pues al PSOE se le llena la boca de anunciar que quiere abolir la prostitución y ya llevan 7 años anunciándolo y aún no han hecho nada. Para terminar, señor presidente, voy a referirme al exministro Ábalos. Con respecto a él, sus actuaciones ya dicen suficiente de él y de sus gustos y aficiones. Supuestamente ha hecho un uso indebido de recursos públicos y conductas incompatibles con un cargo ministerial. Si todo lo que conocemos sobre Ábalos, supuestamente, con respecto a su afición por la prostitución, afición por las juergas, por las orgías,
a que las empresas públicas contraten a sus amantes con dinero público. Si todo esto es gravísimo y ya tendrá sus consecuencias penales, no es menos grave escucharle en una entrevista decir que nunca ha tenido que pagar para tener sexo. Cierto, ahí dijo la verdad, porque se lo pagamos todos los españoles. Muchas gracias. Si quiere usted decir algo, añadir algún comentario. No, muchas gracias.